Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con esta unidad de estudio número 3 del libro La Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Habíamos visto en las 3 pasadas grabaciones, si no mal recuerdo, de forma muy sintética, de forma muy resumida, sin profundizar, a pesar de que tiene muchísima importancia lo que vimos. Vimos los esquemas el esquema de la espiritualidad, el esquema de el planteamiento espiritual y el sendero que tendremos que caminar. Ahora, en esta unidad de estudio, vamos a ver también de forma sintética algo que es muy importante, el trabajo del individuo. Es decir, cierto que necesitamos un esquema espiritual donde vayamos perdiendo la noción del yo, la noción de la independencia del hombre como tal, porque vamos a caminar hacia el otorgamiento. O si tú lo quieres ver así más sagradamente, vamos a trabajar hacia el creador y sus atributos. ¿Qué es el otorgamiento realmente? Esta unidad de estudio es muy importante, les decía, porque hace mucho hincapié en algo que es vital en el sendero de la Kabbalah, que es el trabajo del individuo. Cierto que todo viene de arriba, cierto que ya está muy desarrollado el aspecto de no hay nadie más aparte de él. Cierto que todo está ya manejado desde arriba, pero estando en esta realidad, como lo estamos haciendo, el trabajo del individuo, el esfuerzo del individuo en su internalidad, es parte de ese proceso que ya está definido, pero que tenemos que saber atravesar. ¿Por qué tenemos que saber atravesar y esforzarnos en esto? Esforzarnos porque sabemos que instintivamente, de forma natural, estamos siendo contrarios a los atributos del otorgamiento o del creador. Entonces, hay que hacer una labor interna de transformación de nuestro instintivo deseo de recibir para sí mismos hacia el deseo de otorgar. Es decir, hablando de Spirot, hacia la cualidad divina. Estamos en la cualidad de Malhut. Ahora vamos a trabajar la cualidad divina. Y esto es a través del trabajo del individuo, para llegar a la conexión correcta con los demás, para llegar a la conexión con el otorgamiento. Así pues, vamos a ver qué nos depara esta unidad. Dice así, unidad de estudio número 3, el trabajo del individuo. Acerca de la unidad de estudio, el trabajo del individuo. Dice el Raf. Esta unidad de estudio se ocupa del esclarecimiento del trabajo interno, del trabajo espiritual del hombre. En este trabajo se reúnen todos los componentes del estudio de la sabiduría. El propósito del estudio, la actitud correcta hacia el mismo, la percepción de la realidad, libros de Kabbalah, la actitud
frente a situaciones que vamos revelando durante el camino espiritual. Y por supuesto, la estructura de los mundos espirituales. Todo esto lo tenemos que internalizar. Todo esto es una reunión dentro de uno donde vamos a empezar a el objetivo primordial, que es la adquisición de la sabiduría de la Kabbalah. ¿Para qué? Para que finalmente nos habilitemos en la transformación de nuestros deseos egoístas hacia el deseo altruista o hacia el otorgamiento. Sigo leyendo. La unidad se divide en 3 partes, dice el Rab. No hay nada más que él. Es la frase que siempre utilizamos los estudiantes de Kabbalah y los cabalistas, que es la relación. Y por favor, pongan atención en esto. No hay nada más aparte de él. Quiere decir que es la relación entre el hombre y el Creador. E ir esclareciendo adecuadamente o correctamente los estados que van apareciendo en nuestro camino espiritual. Esto lo quiero destacar muchísimo porque hay una costumbre, por supuesto mala costumbre, de que los estudiantes de Kabbalah se refieran a no hay nadie más aparte de él, a dejar que todo suceda. Aunque no quieras, aunque quieras, no van a suceder las cosas. Pero esta frase no se trata de esto. Esta frase se ocupa de, como dice el Rab, la relación entre el hombre y el Creador. Es decir, entre el deseo de recibir instintivamente para sí mismo, el hombre, y el otorgamiento, el Creador. Y en ese proceso vamos revelando e iluminando nuestro camino en los diferentes estados que van apareciendo en los pasos que vas dando en el sendero espiritual. No se olvide esto. Caminos de la Torah o camino de la Torah y camino del sufrimiento. El trabajo con el deseo de recibir para aclarar el pedido de corrección. ¿Por qué estamos caminando y de repente hay sufrimiento o vacíos o problemas? Si vamos caminando paralelamente con la Torá, o por lo menos eso presumimos cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, el trabajo del deseo de recibir es importante y el deseo de recibir nos va a llevar a los vacíos o a la vacuidad o a los problemas o al sufrimiento. Pero todo esto es para ver mejor la situación en la que te encuentras y lo diabólico que eres en tu deseo de recibir. Y entonces puedas esclarecer perfectamente a qué se refiere que la corrección interna. Número 3. Israel y las naciones del mundo. Orden de corrección de el deseo de recibir. ¿Quién es Israel?
quiénes son las naciones del mundo, en dónde se encuentran, es la orden de corrección del deseo de recibir. Ya hablaremos más de esto, como parte de la internalidad a la que se refiere el camino de la sabiduría en la Cábala. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad de estudio? Primero, es dar una explicación profunda sobre el trabajo espiritual del individuo en su forma interna y, por supuesto, externa. Número 2, impartir una profunda comprensión. Impartir una profunda comprensión de la importancia del entorno sobre el desarrollo espiritual. Esto es verdaderamente muy profundo. Y yo les pudiera decir hacia dónde vamos a llegar, pero no es bueno decírselo, lo tienen que descubrir en su camino espiritual. Pero tiene una profundidad enorme la comprensión de la importancia del entorno, la importancia del entorno en forma correcta, es decir, percibir la verdadera realidad. Ya lo comprobarán ustedes allá adelante, muy adelante creo yo. Otro objetivo, familiarizarse con los términos básicos de la sabiduría de la Cábala, un aspecto que hemos venido manejando y que no debemos olvidar. Y el siguiente es repasar términos que fueron aprendidos en las unidades de estudio que hemos hecho anteriormente. Dentro del marco de aprendizaje, analizaremos los siguientes conceptos. ¿Qué es Shejina? O como dice en español, divinidad. ¿Qué es el reconocimiento del mal? ¿Y a qué se refiere el reconocimiento del mal? Este es un concepto crítico en el camino espiritual. No solamente es reconocer, sino saber de qué se trata este concepto de mal y quién es el generador de este mal que está en el mundo. Camino de la Torá, el camino del sufrimiento, Israel y las naciones del mundo, pureza y espesor, Eretz Israel, que significa la tierra de Israel, y el alma del primer hombre. Ya sabemos algo de el alma del primer hombre. Bueno, vamos a ver la parte número 1, que es no hay nada más que Él. Y acuérdense de qué se trata esto. Bueno, ¿qué tenemos que saber acerca de que no hay nadie más aparte de Él? Bueno, pues de que este asunto es solamente de uno, de una sola fuerza. Bueno, vamos a seguir con la lectura. En esta lección estudiaremos la unión de todos los casos de la realidad a una única fuente. ¿Cómo corregimos el deseo? Inicia el RAF con lo siguiente. Mensaje del creador. La tercera unidad de estudio, que es la que estamos leyendo, la iniciaremos con una broma, dice el RAF. Imagínese un día especialmente caluroso y húmedo en pleno verano. Calor, mucho calor. Para enloquecer el calor. El conductor da vueltas con su vehículo por todas las calles de la capital.
ya hace media hora que busca estacionamiento y no lo encuentra. El aire acondicionado no funciona. La camisa que lleva puesta está empapada de sudor y se está retrasando a una cita importantísima. Está a punto de explotar. En su desesperación, eleva sus ojos al cielo y suplica: Creador del mundo, si me consigues un estacionamiento, estoy dispuesto a hacer lo que desees. Dar dinero a los pobres, donar al templo, ayunar en el día del perdón, cualquier cosa, pero todo lo que pidas, pero dame la oportunidad de llegar a tiempo a mi cita. Dame un lugar para estacionarme. En el momento que termina la frase, se le desocupa un aparcamiento justo a la entrada de la oficina. Inmediatamente eleva sus ojos hacia el cielo y dice: está bien, ya me las arreglé. Uno de los principios básicos en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, se denomina: no hay nada más que él. Punto. Según este principio, la condición primaria y necesaria en cada acción del individuo en su camino espiritual es adjudicar todos los casos de la realidad a un único origen. ¿Cuál es ese origen? El Creador. Punto. Y los fundamentos de este importante trabajo están ampliamente detallados en el artículo llamado No hay nadie más que Él, que por cierto es uno de los escritos más importantes del Bala Sulam, el dueño de la escalera. La primera parte de la tercera unidad de estudio está basada completamente en este importante artículo. Los cabalistas son personas que corrigieron sus vasijas, sus kelim de recepción. Y como resultado de ello, adquirieron la oportunidad de trabajar en el mundo espiritual. En su alcance espiritual, perciben una sola fuerza en toda la creación. La fuerza de otorgamiento y de amor. Y a esta fuerza los cabalistas la denominan creador. Punto. Los cabalistas nos escriben en sus libros que el deseo del creador es beneficiar a sus creados. Él generó toda la creación y él es quien la guía paso a paso, de acuerdo a un plan trazado de antemano, hasta haber implementado su deseo de beneficiar. El proceso de desarrollo del creado hasta alcanzar el plan de la creación de beneficiar a sus creados se divide en 3 etapas. El primero es la venida de los mundos espirituales de arriba hacia abajo. Es decir, la venida del mundo de Ein Sof hasta este mundo. Ein Sof quiere decir infinito. Número 2, el desarrollo del deseo de recibir en este mundo durante 6,000 años hasta
que, de acuerdo al esquema, el deseo de recibir evoluciona en sus 4 fases, como lo vimos allá arriba en alguna grabación, y después de los 6,000 años de ir y venir, de ir y venir, de ir y venir, se va a despertar el punto en el corazón, como lo decíamos también allá arriba en algunas grabaciones. Y tercero, el ascenso después del punto en el corazón, el ascenso de abajo hacia arriba por los mundos espirituales, hasta la corrección de todo el deseo de recibir y, por supuesto, la implementación del plan de la creación. En el gráfico número 1, el RAF pone el mundo de Insof, baja hasta este mundo, la maduración del deseo de recibir, con todo lo que implica eso, y el final de la corrección a partir del despertar del punto en el corazón. Y llegas al fin de la corrección. Las 3 etapas aquí descritas, y créanme, los innumerables eventos y sucesos que se revelan en orden de causa y efecto durante su formación, todos se desprenden del pensamiento único, beneficiar a los creados, del único creador que dirige la creación. No existe nada casual en la realidad. Y esto quizás es uno de los aspectos más importantes del trabajo espiritual. Todo tiene una razón. ¿Cuál es esa razón? La del alcanzar la maduración del deseo de recibir y luego empezar el desarrollo del camino espiritual para la corrección. Todo es causal para alcanzar esto. No existe nada causal. Perdón, no existe nada casual. Todo es causal para alcanzar la corrección. Y esto lo tenemos que masticar, saborear y tragar. Te guste o no te guste. Todo acontecimiento, sea cual fuere, se desprende directamente del plan de la creación y su propósito es acercar al creado a la realización de dicho plan gradualmente. Por supuesto que a partir del despertar del punto en el corazón estás más cerca de determinar y de darte cuenta cuál es ese plan de la creación. Pero si estás dentro del proceso de los 6,000 años, no alcanzas ni a ver por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo, por qué eres como eres. Así es esto. En síntesis, dice el Raf, cada hecho en la realidad proviene de una única fuente, punto. Y se dirige hacia una única meta, beneficiar al creado correctamente. Y aparentemente no hay aquí nada nuevo. Para cientos de millones de creyentes en todo el mundo, esta ideología es forma de vida. Pero, dice el Rab, pero si profundizamos un poco en esto, veremos que detrás de estas palabras
se esconde un mensaje nada fácil de discernir o de digerir. Es más, es un mensaje chocante, es un mensaje insoportable. ¿Qué significa esto? Según el principio de no hay nada más que Él, todos los sucesos de la realidad tienen su raíz en el Creador. Esto de entrada es chocoso. Mucha gente le choca esto. Pero además, todos los sucesos de la realidad está sugiriendo que también los sucesos malos, incluso los más terribles y espantosos, también no se refieren a no hay nada más que Él. Y cuando esto es así, esto es muy difícil de aceptar. Y empiezan las especulaciones. Pero ¿cómo es tu Dios maligno? Pero ¿cómo es posible que puedas creer en un Dios que cree en los asesinatos y en los robos y en toda esa crueldad? Es muy difícil de aceptar. Pero aunque no te guste, así es y vas a ver por qué es así. No es un artículo de fe. Vas a comprobar por qué es así. Allá, adelante. Bueno, sigamos leyendo. Robos, dice el rap, asaltos, violaciones, asesinatos. Destrucciones. Stalin. Cada escena de horror presentada en el escenario de la historia desde hace miles de años, todo proviene del Creador. Todo. Piénsale como tú quieras. Piensa y ubícate en Plutón, ubícate en Europa, ubícate en el tiempo. Escoge el tiempo y los eventos que tú desees. Todo, absolutamente todo, proviene del Creador. Eso es bastante chocoso. Choca, choca y choca muy fuerte con nuestras aceptaciones. Y choca muchísimo más fuerte cuando estamos sujetos a la famosa y dichosa intelectualidad y a que el hombre es non plus ultra del universo. Pero así es. Por supuesto, dice el rap, que esta percepción de la realidad nos presenta serias dificultades, por decirlo menos, y cuestiona inmediatamente, ¿cómo podemos justificar una actitud semejante? No es computable, es totalmente incomprensible para nuestra mente. Y si eso fuera poco, los cabalistas nos escriben que todo este show macabro ocurre como voluntad del Creador de hacer el bien. Madre mía, ¿pero cómo? No puedo entender esto. ¿Cómo podemos captar algo así? Dice el Rab. Porque todos llegamos aquí y todos vemos esto y todos
empezamos a choquear nuestra mentalidad y nuestras enseñanzas. Inventamos madre y gritamos y decimos, pero es así las cosas. No hay nadie más que Él. Ahora podemos comprender un poquito más cuán difícil le resulta a uno trabajar con la frase de no hay nadie más que Él. Según la sabiduría de la Kabbalah, la frase de no hay nada más que Él significa empezar a sentir realmente que una sola fuerza buena y benefactora dirige toda la creación y que nos estamos asociando con ello y que nuestro trabajo empieza a ser esta asociación del no hay nadie más aparte de Él y yo en mi interior. Ningún consentimiento de la boca para afuera ayudará aquí. De acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, lo que siente el corazón es nuestra verdad interior. Y mientras nos sintamos mal, aunque no digas ni una sola palabra, el hecho de sentirnos mal, estamos condenando, estamos condenando al Creador en lugar de justificarlo. Es decir, en otros términos, dice el Raf, para implementar las palabras no hay nadie más que Él, primero es todo interno, ¿sí? Es acá una lucha en tu interior. No hay nadie más que Él. Tenemos que llegar a una clara sensación que una fuerza dirige toda la creación y que todas sus acciones son el bien absoluto. Es decir, todo lo que ves, todo lo que percibes es para bien. Aunque te parezca en un principio que es chocante, inaceptable y difícil de digerir. Y que a futuro vas a saber por qué. Ahorita puedes especular. Ahorita tienes una combinación de una soberbia, tienes una combinación de una no aceptación con la esperanza de que vas a poder entender y comprender esto a cabalidad. Y esta situación es bastante chocosa ya de entrada, porque estás manejando dos contrarios muy difícil de aceptar. No hace falta ahondar en el corazón para comprender cuán lejos estamos de este sentimiento del no hay nadie más que Él. Basta con escuchar el noticiero de la noche para sorprendernos nuevamente. Si aún no nos gana la apatía de la horrible película en la que estamos viviendo, que no es aparentemente como se pinta, buena y benefactora. Pero la dificultad de atribuir todo el mal de la creación al Creador bueno y benefactor no es
el único desafío y lo único chocante en el trabajo del no hay nadie más que él. En realidad, dice el Rab, y aquí es muy importante, si nos analizamos, veremos que incluso nos cuesta relacionar con el Creador a los eventos buenos que suceden en la creación. Por no hablar de todos los innumerables momentos que no son ni buenos ni malos. Todos esos momentos triviales que forman parte de nuestra rutina diaria. Además. Y probablemente, digo yo, en nuestro trabajo interior, hablando de esta situación, es muy fácil olvidar después de cada clase o de cada grabación o de cada reunión de los amigos y tú, es muy fácil perder el no hay nadie más aparte de él. Cuando regresas a tu trabajo, a tu familia, a tu rutina diaria, lo olvidas. Y la próxima vez tienes que comenzar nuevamente. Es como un bucle. Y así regresas y tienes que comenzar. Regresas y tienes que comenzar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se te meta en la médula de los huesos esto. Si no, estás en un bucle de ida y regreso, avanzo y retroceso, avanzo y retroceso. Y créanme, esto pasa en los estudiantes hasta en una vida misma o dos vidas, porque están en el bucle, en el bucle, en el bucle. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo disiernas, hasta que lo metas en la médula de los huesos. ¿Por qué sucede como bucle? Porque no lo tienes metido en la médula de los huesos. Porque te niegas a aceptarlo. Punto. En lugar de aceptarlo y avanzar en esto. Y pensar en él, no hay nadie más aparte de él. Pero siempre hay algo que no aceptas. Tu realidad no empieza a ser chocante con esta afirmación. Y entonces te metes en el bucle nuevamente. Y entonces el trabajo interno se vuelve verdaderamente árido. Sigo leyendo, pues. La atribución de cada hecho a una sola fuente, es decir, al creador, es el primer principio en la percepción del mundo llamado no hay nada más que él. Según la sabiduría de la Kabbalah, dice el Rab, cada vez que no cumplimos con ello, estamos sirviendo a otros dioses. Actuamos de idólatras. ¿Y quiénes son esos ídolos a los cuales servimos? Pues la respuesta es francamente muy sencilla. Cualquier persona que culpemos por el mal que se nos presenta, ya sea tu mamá, ya sea tu hermano, ya sea tu amigo, ya sea el presidente de la República, ya sea el líder, ya sea el país, ya sea quien sea. Muy sencillo. Y con eso ya estamos tranquilos. Este tipo nos está llevando a la crisis. Tú, como amigo, no eres un buen amigo. Mi mamá me regañaba mucho y bla, 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 bla. Mi papá era esto y aquello y aquello. Y entonces tú surges sin culpa alguna.
cualquier persona que culpemos por el mal que se nos presenta, ya sea el conductor en un cruce, el jefe en el trabajo o el líder acérrimo de un país enemigo. Los de allá de Medio Oriente, a los árabes, Al Qaeda, aquí a AMLO, allá en Estados Unidos a la droga. Y así estamos dedicados a echar la culpa de todo, porque no entendemos y volvemos al bucle. Volvemos al bucle. Y esto es el principio del sendero. ¿Con qué? ¿Cómo quieres iniciar? Si no captas esto, estás iniciando cojo el camino. Si el conductor nos toca la bocina en un cruce y en respuesta yo le grito en lugar de atribuir el suceso al creador, estoy adorando ídolos. A ese nivel estamos hablando. ¿Quién es el ídolo a quien adoro? Dice el rap. El conductor que me ha tocado la bocina. Él arruina mi estado de ánimo y siento que debo cerrar cuentas con él. Madre mía. Otro ejemplo. Si mi jefe en el trabajo me amarga la vida y en el fondo de mi corazón deseo que lo despidan, en lugar de atribuir también este hecho a la única fuerza que dirige la realidad, estoy adorando ídolos. ¿A qué ídolo estoy adorando? Pues a mi jefe. Estoy preso de la fantasía de que él me amarga la vida. De ese tamaño somos idólatras. Pero, nuevamente, ¿no crees en esto? No le hace. Ya se te despertó el punto en el corazón, pero ¿no crees en esto todavía? No te preocupes, vas a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y probablemente hasta tu vida misma vayas a responder así. Tú dirás, no está abandonada la naturaleza en su trayecto. Es una frase que escribe el Rav Kook. No enviuda la historia en sus enredos. Dentro de ella vive un fuerte redentor, Señor de todos los actos, justo en todas las generaciones. Los procesos son permanentes y ordenados y todo se va iluminando. Cada caso que nos ocurre en la vida, sea cual fuere, nos llega del Creador. ¿Cuál es ese propósito? Es con el fin de acercarnos a Él. Nuestro trabajo con la frase no hay nadie más que Él o no hay nada más que Él consiste en atribuir de corazón, perfectamente discernido esto, todo a la única fuerza que dirige a toda la creación. Incluso los hechos que aparentemente nos alejan del camino espiritual. Todo pensamiento que surge en nuestra mente, todo deseo que se despierta en nuestro corazón, cada acto en nuestras vidas, son solamente actos que el Creador manda. ¿Con qué propósito? Llegar al objetivo de la creación, poder asociarnos correctamente
en la relación con el Creador, con el otorgamiento. Convertirnos en perfectos socios entre el Creador y yo, entre el otorgamiento y yo. Y en esta renovación del contacto con el Creador, estamos siendo rescatados de una rutina cegadora hacia el lugar en el cual nosotros realmente vivimos. Mientras vivimos sin preguntarnos por qué vivimos, somos como marionetas manejadas y sin cuestionamientos. El pensamiento sobre el Creador, sobre el propósito de la creación y mi lugar en relación a ella es un regalo precioso. Es la oportunidad de salir hacia la verdadera realidad, hacia la verdadera vida. Es decir, entonces el Creador te envía continuamente los mensajes. Te envía continuamente los mensajes. ¿Responderás? ¿Responderás correctamente? Bien. El rap nos pone a prueba y dice, ¿cuál es el trabajo en que no hay nadie más que él? ¿Y cuáles son las dificultades que se van revelando en este trabajo? Hay dificultades verdaderamente tremendas y chocantes. Discierne todo esto que acabamos de leer y disciérnelo. El cabalista estudiante no importa cuánto tiempo lleve en esto, si acaba de empezar la semana pasada o lleva 4 años, es este principio de no hay nadie más aparte de él, es el mismo y es tan importante para acelerar o detenerte en el camino espiritual. Así que es válido para todos siempre revelar esto. Muy bien, con esto vamos a dejarle aquí y la próxima ocasión vamos a ver lo que el rap quiere decirnos con el subtítulo Soy el primero y el último. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente grabación. Buenas noches.